¿Qué tal? Muy buena tarde a todas y a todos. Bienvenidos a un segundo episodio de Buffet Legal. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial para hablar de un tema que rompe un poquito con el tradicionalismo de las escuelas de derecho. Básicamente te tienes que dedicar al litigio, es una mentira. Y nuestra amiga y colega de hoy, Daniela Moreno, nos va a platicar al respecto. ¿Cómo estás, Dani? Buena tarde. Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de ti, quién eres y más o menos de qué vamos a charlar en esta sesión? Sí, yo soy Daniela Moreno, soy abogada corporativa actualmente y tengo 7 años de experiencia en el derecho. Tengo 3 años de experiencia en notarías, uno en derecho penal, criminología y criminalística y el resto en corporativo. Excelente, justo esa experiencia tan variada y que no tiene nada que ver con el litigio va a ser el punto clave de esta conversación, porque vamos a analizar situaciones que el 90% de los que estudiamos derecho no vemos, porque nos vamos directo a la yugular del litigio, al tema de divorcios, de temas de audiencias y demás. Entonces va a estar muy buena esta charla, muchas gracias por venir, vamos a comenzar. La dinámica se divide en dos: buffet legal. La primera parte obviamente es de comida, entonces vamos a proceder a degustar los sagrados alimentos mientras echamos una platicadita. Así que por favor nos pueden pasar el platillo número 1. Ahí lo tienes. Sí. Excelente, muchas gracias, Dani. Vamos a Este es tuyo. Este es tuyo. Este es mío. Súper. A ver, cuéntanos, Dani, ¿qué tenemos aquí para comer hoy? Hoy pedimos comida japonesa y china, supongo que es, porque es gohan y yakimeshi. Y pues tenemos soyas y chiles toreados porque mexicanos. Para esta sección, y también que lo sepa el público, si no han visto el episodio 1, vayan a verlo. Por ejemplo, tuvimos a una colega que profesa el Islam, entonces pedimos comida árabe. Pero aquí al preguntarle a Dani qué quería comer y que estuviera relacionado con la experiencia que nos va a contar, eligió comida china. ¿Por qué elegiste comida china? Porque cuando trabajaba en la notaría no me alcanzaba. Ok. Entonces tú me dijiste algo que comieras en la notaría y pues realmente yo casi no comía. O sea, sí comía, pero pues no sé, desayunaba en mi casa y ya, pero a lo largo del día normalmente no me daba tiempo de comer y no tampoco tenía dinero como para comprar comida en la calle. Ok. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el sushi y el yakimeshi, todo lo que tiene que ver, pero no me alcanzaba. Ok, empezamos fuerte entonces. Vamos a empezar por ese punto porque está bien interesante. ¿Cuál era tu sueldo en la notaria? Si quieres podemos empezar, mientras platicamos. Sí, claro. Yo ganaba 3,000 pesos mensuales en la notaría. Cuando entraste, En más la o menos. primer notaría. ¿Hace cuántos años fue eso? Hace como 7 años, más o menos. No, como 5 años yo creo. Porque estaba en tercer semestre de la carrera y ahí fue cuando entré a la primer notaría. Hace 5 años. Hace 5 años. Producción, ¿me checa cuánto estaba el salario mínimo hace 5 años en Ciudad de México, por favor? Porque es un dato interesante. Te cuento porque cuando yo empecé a trabajar en temas de litigio, fue hace ya como 8 o 9 años, y yo ganaba 5,000 pesos al mes. Uy, no, eras rico. O sea, era la gloria para mí. Iba saliendo de mi casa y obviamente ese sueldo pues me parecía mucho, pero ya ahorita entendemos que no está bien, que es muy poquito. Pero ¿en cuánto andaba el salario mínimo en aquel entonces? El salario mínimo estaba en 88,36 pesos diarios, lo que sería más o menos al mes unos 3,000. Entonces sí estabas ganando más o menos el mínimo. Sí. El mínimo. Nada más que a mí me pagaban cuando se acordaban. Ok. Porque nunca tuve contrato. Ya. Entonces, en primera a mí sí me aplicaron el aquí vienes a aprender. Y yo estaba muy emocionada porque aparte las expectativas de una notaría en la carrera eran como, wow, como entraste a la élite, ¿no? O sea, casi nadie puede entrar a trabajar a la notaría, eso es lo que nos decían y cosas así. Entonces, cuando a mí una maestra nos dice, nos dice a todo el grupo que hay una vacante en la notaría, esa no voy a decir porque ahí todavía tengo amigos, esa no voy a decir qué número es, pero en esa notaría, yo digo, pues voy a ir a postularme, pero pues no creo porque pues no tengo nada de experiencia, bla, bla, bla. Voy y van como otros 10 compañeritos de mi salón.
Entonces me entrevistaron los que fueron mis jefes, que eran 2 licenciados, y me dijeron que cuánto esperaba yo ganar. Y obviamente yo entre que tenía ansiedad, entre que no tenía ninguna experiencia laboral de la carrera, porque yo siempre he trabajado en otras cosas, pero de la carrera no tenía nada de experiencia, yo les dije, no, pues realmente lo que quieran pagarme, ¿no? O sea, así como lo que usted guste. Entonces, ellos dijeron, pues estamos ofreciendo 3,000 pesos, ¿qué te parece? Y yo le dije, no, pues perfecto. Aparte yo todavía vivía con mis papás, entonces para mí era como una entrada extra y aparte, pues generar, ¿cómo se llama? Experiencia. Entonces, acepto el trabajo, me dan el trabajo, yo me emociono muchísimo porque entonces dije, ay, no, pues fui la elegida de entre 10 de mis compañeros y así. Entonces yo le echaba muchísimas ganas al trabajo. Pero había veces que en las quincenas a mis jefes se les olvidaba darme el dinero. Entonces nunca he sido muy buena cobrando y ya cuando ya me daba cuenta que ya no tenía nada de dinero de la quincena pasada, ya le decía como de, oiga, es que no me pagaron la quincena pasada. Y me decían, ¿cómo crees? ¿Por qué no nos recordaste? Y yo, pues porque me da pena. Ajá, o sea, y yo, perdón. Y aparte les pedía perdón por no recordarles, claro, ¿no? tu culpa. Ajá, y ya me daban el dinero. Siempre me dieron en efectivo, nunca estuve en el seguro y nunca tuve prestaciones. Ok, esa parte es bien interesante y la vamos a tocar más a fondo en el punto de vista legal. Pero es que sí existe mucho este cliché en estudiantes de Derecho, sobre todo en la UNAM me he dado cuenta, perdona mi alma mater, pero los estudiantes así son, que hay 2 mundos que ellos pintan en su cabeza como mundos gloriosos o de élite. Y es el tema de la notaría y la política. Y entonces yo veía a muchos chavos entusiasmados con entrar a una notaría o con entrar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, pero era justamente bajo estas condiciones que Dani nos acaba de narrar, porque te lo decían abiertamente. Es que yo estoy en una notaría pero no me pagan o me pagan poquito, o yo estoy en la Cámara de Diputados como asesor o como becario o como cualquier puesto que básicamente traía detrás del nombre que le pusieras la realidad de que no te pagaban y que estabas en condiciones muy similares a las que tenía Dani. Entonces, a mí jamás me ha llamado la atención el tema de la política, el tema de la notaría, porque creo que yo formé parte de ese 90% que dijo, yo quiero litigar, yo quiero estar en audiencias, qué padre. ¿A ti nunca te llamó la atención el tema del litigio, las audiencias y juicios orales y eso? No, lo que pasa es que yo entré a la carrera con un sueño. Entonces, ese sueño, que obviamente se destrozó muy pronto, era hacer justicia, okay. Pero me di cuenta de cómo está el sistema, lamentablemente, y se me vino todo para abajo, porque entonces me di cuenta que los impulsos procesales eran muy necesarios, o que por lo menos eso te pintaban los maestros, o sea, de que no podía salir un caso si realmente no dabas como estos impulsos, ¿no? Que realmente estaba muy corrompido el sistema. Entonces yo pensé que en la notaría era lo menos corrupto en donde me podía meter. Literalmente fue la idea que yo tuve. Y dije, bueno, pues si es un medio para, pues ahí voy a entrar. Por eso nunca me llamó la atención litigar, porque no era muy buena como en esto de la negociación, que pues luego ya aprendes que sí, que no es necesario como esta cuestión de los impulsos, que pues son estrategias, es estudiar mucho y todo eso, pero pues en el momento no me pintaron como un mundo muy oscuro lo del litigio y dije no, gracias. Y por eso trabajé en la notaría, aparte de que sí, justo como tú dices, lo pintan como si fuera un mundo rosa y que realmente vas a entrar y te vas a hacer millonario ahí. Muy bien. Aquí quiero hacer un llamado de atención a los profesores, porque no solamente fue tu caso, conozco muchas personas que hacen eso. Abogados y abogadas, profesores, lo que gusten. Cuando ustedes estén hablando con estudiantes o personas que quieren dedicarse al tema del litigio, háblenles sobre estas cuestiones, pero díganles que está mal. La corrupción puede llegar a cuestiones que ya lo hemos visto. Oye, pues, ¿qué tanto afecta darle 200 pesos al del juzgado? Ok, ¿qué tanto afecta el que una constructora utilice materiales de baja calidad y después se caiga una línea del metro?
Entonces, no minimices la corrupción que está sucediendo, ni lo normalices, ni digas, es que van a tener que hacer esto en el futuro. No, esto sucede en el sistema, chavos, y hay que cambiarlo. Porque está mal, porque si no hay consecuencias letales como las que tenemos aquí, porque si no al rato te pide 200 el que va a notificar y al rato te pide 1000, pero resulta que esos 1000 fueron para falsificar una notificación y por esa notificación que falsificaste alguien ya se fue al bote o perdió a sus hijos. Entonces, abusado con cómo minimizamos el tema de la corrupción, porque sí, desde la carrera es muy, muy común que profesores hasta te invitan. Sí. No, chavos, siempre llévenle su coca al del archivo, siempre llévenle su billete de a 100 ahí entre el folder, en el cajón le dejan al Ministerio Público dinero. Está mal y hay que empezar a erradicarlo. Si tú sigues con esas prácticas ya viejísimas de estar teniendo que sobornar o dar dinero para que funcionarios públicos con sueldo hagan su chamba, también eres parte del problema. Y lo que estás haciendo precisamente es perpetuar esa idea en la cabeza de los jóvenes, que todo el sistema es corrupto y ellos tienen que ser corruptos, en vez de el sistema es corrupto y hay que cambiarlo. Yo creo que es la perspectiva correcta y al menos a mí me enoja mucho cuando los maestros lo manejan con esa normalidad y hasta invitación de hazlo tú, ¿no? Sí, porque, bueno, en la carrera también a veces te enseñan a cómo hacer esos impulsos y así, en lugar de decirte que está mal y que no lo hagas y que hay otro camino y que de hecho estás en la escuela para poder mejorar eso. Y ya fue cuando los maestros fueron los que pudieron como con mis ganas de entrar a juzgados y como litigar y eso y pues ya. Yo creo que, al menos yo ya terminé, ya sé por qué te gustaba tanto la comida, está muy rico, está muy rico. Pero creo que ya podemos pasar al tema legal. Creo que esta charla introductoria hasta calentó los ánimos un poquito. Sí. Entonces, ¿te parece? Sí. Excelente. Entonces vamos a la segunda sección, lo legal. Para iniciar esta segunda parte, vamos a empezar con tu experiencia en la notaría, amiga. Para las personas que nos ven de otros países, para a lo mejor incluso abogados de México que se dedicaron al litigio al 100%, ¿qué es una notaría y a qué se dedica? Bueno, en palabras más mortales, una notaría es un lugar a donde vas a darle fe y legalidad a un acto o hecho jurídico. Entonces, ahí es donde llevan las personas a hacer sus escrituras de sus casas, de donaciones, testamentos, copias certificadas de algún documento para avalar su validez y todo esto. Eso es más o menos lo que es una notaría. Se compone como de varios licenciados, el notario, bueno, está el notario, licenciados y luego pasantes. Hay otras notarías que tienen los licenciados aparte jefes de pasantes y luego ya los pasantes, pero es más o menos como la estructura. Realmente la estructura jerárquica está muy chiquita, son muy pocos escalones. Ok, y ya nos platicaste más o menos de cómo entraste ahí, ¿no? Fuiste Sí. a una convocatoria con otros 10 de tus compañeros aproximadamente, te hacen una entrevista y te quedas a trabajar en esa notaría. Ahora, ya que entraste de manera inicial, ¿cuáles eran tus funciones? Yo recopilaba toda la documentación para hacer las escrituras, tomaba generales de los clientes, daba asesorías de temas sencillos como donaciones o compraventas con mis jefes, sacaba documentación del sistema que te piden como esto del no adeudo predial, no adeudo de agua y todo eso para poder hacer compraventas. Y luego ya empecé a hacer yo escrituras junto con la secretaria. Entonces, pues empecé a hacer escrituras sencillas igual de donación y de compraventa. Ah, y también, que esa era como una función más diaria, era ir a recabar las firmas a ciertos lugares, porque habían clientes que no iban a firmar a la notaría porque estaba lejos, o también instituciones que tienen hipotecas y que tienes que ir a casar a los representantes a Santa Fe o a eso, a los corporativos. Ok, entonces hacías una triple chamba, cuestiones de trámites administrativos, lo que yo considero como más orientado al campo jurídico, la redacción de escrituras públicas y esta situación de recabar firmas. Para ti, ¿cuál era la más compleja de todas esas? Ir a recabar las firmas. ¿Por qué? Porque eran lugares muy lejos, eran horarios fijos de los representantes. Por ejemplo, hay un banco que tiene diferentes torres de su corporativo en Santa Fe, pero en diferentes lugares. Entonces, un representante está en una torre, otro en otra, y tú tienes que ir dentro del mismo Santa Fe
por las firmas de los tres y los tres tienen horarios preestablecidos de firma. Entonces tienes que coordinar todos tus tiempos para poder ir con ellos. Aparte de que para llegar a Santa Fe y a cualquier lugar era en transporte público. Entonces de mi casa tenía que salir como a las 6:30, 7 de la mañana para no agarrar tanto tráfico a Santa Fe y poder llegar. O también al Estado de México. Iba a Naucalpan y a Huixquilucan. Es como lo que tengo más memoria, por eso es muy pesado. Porque aparte las notarías, no sé cómo sea ahorita, pero en ese tiempo eran muy formales. Entonces te pedían ir como mujer vestida con un vestido o falda o traje sastre a veces y tacones. Entonces tenías que ir en el camión con tacones o si no con tus tacones en la bolsita y con tus tenis y cambiarte y aparte de todo llevabas cosas para la escuela porque yo después de la notaría me iba a la FES a estudiar. Entonces eso para mí era lo más pesado. Ya, esta situación de mandar a los pupilos, a los jóvenes que están todavía estudiando, no solamente es en notarías, y aquí lo saben en el proyecto perfectamente, que en temas de despachos es exactamente lo mismo. Hay que ir de la Ciudad de México al Estado de México, bueno, pues va el pasante o el aprendiz o el recién contratado, y obviamente va en transporte público porque sale caro el pagar el Uber o el transporte privado. Y ese tipo de condiciones que se repliquen en una notaría, pues ya va dejando como entrever que no es un mundo tan glamoroso como el que pintábamos, ¿no? Y el que siempre se comenta de que quiero entrar a la notaría porque ahí hay varo, porque ahí hay dinero, porque es de caché. Es más de caché que litigar. ¿Quién se va a querer estar yendo a parar a juzgados familiares si puedo estar en la notaría en Polanco o en Las Lomas o donde quiera que estés? Es un cliché que, pues bueno, ya Dani nos está desmintiendo, al menos de inicio. Porque entiendo que dentro de estas funciones que tú realizabas, poco a poco hubo un crecimiento. ¿Cómo es el desarrollo profesional? Estuviste 3 años en total. ¿Cuál es el crecimiento normal dentro de una notaría y cuál es el crecimiento que tú tuviste? Pues realmente es que no les quiero matar sus ilusiones, pero es que es un crecimiento demasiado lento. O sea, tú de ser pasante vas a ser después licenciado titular. Pero para esto había conocidos que yo tenía que habían pasado 10 años de pasante para poder ser licenciado. Wow. Obviamente después ya los abogados de las notarías ganan muy buena cantidad de dinero, pero esos 10 años pues te los tenías que llevar como pues con el sueldo de pasante y con el estatus de pasante y todas las tareas de pasante. Yo me cambié de notaría a los 2 años y en la nueva notaría fue peor. El sueldo era mejor. Ahí ya ganaba 6,000 pesos, que para mí me parecía muchísimo. El doble. El tema es que ahí trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. Okay. Y los fines de semana teníamos acuerdos. Los acuerdos son como pequeños exámenes que te hacen los abogados de las notarías para saber si estás aprendiendo o no. Y eso los hacen los sábados. Entonces, pues tenía que trabajar mucho. En esa notaría yo ya hacía tareas, ya salía muy poco, pero las veces que salía a lugares muy lejos. Pero ahí ya hacía como la revisión de las escrituras, que no hubiera fallas en las redacciones, que los artículos fueran los correctos y todo esto. Entonces ya era un poco más administrativo. El tema era el horario y que también el ambiente laboral era muy hostil porque por lo menos la abogada con la que yo trabajaba era bastante agresiva. Entonces como que gritaba mucho y pues nadie les dice nada porque pues ellos son ahí los que llevan el dinero, ¿no? Entonces esa fue mi segunda experiencia en la notaría y ahí fue donde terminé de trabajar en la notaría. Entonces, tu segundo horario laboral, por así decirlo, en esa notaría de 12 horas, en el anterior, ¿de cuántas era? Sí. El anterior era de 9 a 3. Ah, medio tiempo. Era medio tiempo. Ok. De ahí salía para irme a la FES. Y ya. Cuando tenía vacaciones, tenía que trabajar tiempo completo. Y pues ya, no había días feriados realmente. Porque, bueno, un recuerdo que yo tengo es que con el temblor del 19 de septiembre que me tocó en mi segundo día de trabajo en la notaría, Wow. nosotros trabajamos al día siguiente del temblor, o sea, bueno, del terremoto. Fuimos a la notaría porque nos dijeron que no había ningún daño, pero pues
todas las paredes estaban cuarteadas, porque la notaría está por el sur. Entonces por allá estuvo como más el desastre, pero nos dijeron que teníamos que ir a trabajar con el miedo de que todavía volviera a temblar y que no había nada de gente, porque obviamente la gente estaba ocupada con su familia o intentando ayudar o lo que sea. No había nada de trabajo por lo menos en 15 días y nosotros el 20 de septiembre del 17 ya estábamos trabajando. Y no había dictamen de, No. ¿cómo se llama? Obra pública, de Sí, protección de civil. protección civil. Nada. No había. Ok. Quiero hacer una pequeña pausa porque cometí un error que cometemos mucho en el mundo laboral. Dije que de 9 a 3 es medio tiempo. No es cierto, son 6 horas. Eso no es medio tiempo. Medio tiempo son 4 horas. Pero ya se volvió normal decir que de 9 a 3 es media jornada. Es mentira. Que no les vendan ese tipo de cuestiones porque he visto muchas publicaciones que te ofertan medio tiempo y entonces te ofrecen medio salario mínimo. No caigan en esa trampa, ¿eh? Y menos en cuestiones administrativas, no deberían pagar el mínimo, creo yo. Ya trabajo de oficina debería pagarse un salario profesional. Pero 9 a 3 son 6 horas, no es medio tiempo, es como 3/4 de tiempo si le quieren poner el nombre real. Pero bueno, estas cuestiones justamente de trabajar 12 horas por 6,000 pesos al mes, de tener que presentarte a trabajar cuando pues había una situación pues de caso fortuito, pienso yo. Es una situación que se da muchísimo en el área laboral legal, no importa si es despacho, no importa si es notaría, por lo que nos estás contando. Platícanos un poquito más acerca de esas condiciones de trabajo respecto a prestaciones. Ya horario ya quedó. ¿Qué más tenías tú en la notaría como prestación? Pues a mí la segunda notaría en donde trabajé me parecía fabulosa porque ya tenía seguro. O sea, ya me habían inscrito en el seguro, pero en la primera, en los 2 años nunca coticé, nunca estuve en el seguro. Una vez me corté la mano y me mandaron al Similares a pagar, obviamente, por mi cuenta que me suturaran la mano. ¿Con qué te cortaste la ¿Qué mano? más? Tenían como un cúter en la oficina para abrir los paquetes de folios. Entonces me lo prestaron para partir una manzana y me enterré el cúter aquí, en esta parte. Ok. Y se me abrió y se me veía el tendón y así estuvo feo. Pero el licenciado me dijo, ay, aquí enfrente está Farmacias del Ahorro, ve. Y ya fui, pero pues no me dieron dinero ni nada. Si se les olvidaba pagarme, obviamente no me iban a pagar eso. Y ya, y de ahí me dijeron, no, pues vete a un centro de salud para que te cosan porque así necesitas sutura. Y ya, fui, me dolió. Y también los pasajes no me los pagaban. Es que no puedo hablar de prestaciones porque no tenía prestaciones En la más primera. que... Ajá. En la segunda, pues sí tenía el sueldo un poco más alto, tenía mi IMSS, me pagaban ya por nómina, ya tenía que sacar mi tarjetita, ya me caía mi depósito y todo eso, eso estaba bien. El tema es que eran muy negligentes con nosotros, porque ahí fue donde me di cuenta que importa más tu vida personal. No es que el demerites tu trabajo, pero no vas a poner en riesgo tu vida por el trabajo. Claro. Porque a un compañero pasante un día tuvo un problema y se desmayó en la calle porque no comíamos. Entonces, porque estabas de firma a firma y no te daba tiempo de comer y más, aparte que no teníamos mucho dinero. Claro. Este niño se desmayó y cuando se lo llevaron la ambulancia no se llevó los folios que llevaba para firma. Los folios son documentos súper importantes para la notaría. En ese caso nos dimos cuenta que más que nuestra vida. Porque al niño lo corrieron. A mi compañerito de la notaría lo corrieron porque se lo llevó la ambulancia por desmayarse y no se llevó los folios. Y entonces esos folios se perdieron. Sí. Y como los folios son foliados, literal, se tiene que ir al Ministerio Público y se da el aviso y ya te dan tu acta en donde denunciaste que se perdieron esos folios para que no puedan hacer uso de ellos porque ahí es donde ya se certifica el documento notarial. Obviamente les faltarían kinegramas y firmas y todo eso, pero pues para evitar cualquier cosa se da ese aviso. Eso cuesta dinero. Las notarías compran su paquete de folios al año y creo que cada 6 meses vas a contar folios porque vuelven a comprar. Realmente no tengo bien en mente cuántas veces al año compran folios, pero pues sí puedes ir a comprar más veces al colegio de notarios. Y ahí es donde pues dije, a lo mejor son muy caros y por eso corrieron al pasante.
Pero, pues no, o sea, ya de grande te pones a pensar que pues no tiene nada de sentido que hayan corrido al pobre muchacho que se desmayó por no comer, por estar trabajando. Y pues obviamente él no fue responsable de haber llevado los folios aquí desmayado, o sea, no tenía sentido. Y lo despidieron. Y yo por lo que me salí de la notaría justamente fue también por negligencia, porque un día tuve una firma yo en Whisky Lucan, que para empezar yo no sabía llegar a Whisky Lucan y me dijeron que me fuera preguntando. Okay. En ese tiempo todavía no estaba tan... Era como muy de ricos traer datos en tu celular para el Google, para Google Maps. Entonces yo lo que hacía era buscar Google Maps en la computadora, lo imprimía la imagen y veía más o menos cómo irme. Pero obviamente era algo súper arcaico, o sea, yo no tenía forma realmente de ver dónde estaba y dónde estaba a comparación del mapa. La cosa es que llegué preguntando. Tenía que irme a Cuatro Caminos, de Cuatro Caminos tomar un autobús y ese autobús me iba a llevar. Llegando a este condominio, que era muy, muy, muy grande, era como una pequeña ciudad, llego a la entrada y pido pasar a tal torre con tal persona, bla, bla, bla. Me dice que no se puede porque esa es entrada de autos, que yo tengo que ir por la peatonal. Para llegar a la entrada peatonal le tenía que dar la vuelta a todo ese conjunto habitacional que realmente era muy grande, era como el tamaño de 1 o 2 colonias. Okay. Entonces tenía que darle vuelta y aparte de todo tenía que esa vuelta caminarla en carretera. O sea, porque eso estaba a las afueras, estaba en Whisky Lucan, pero estaba... Para llegar ahí tenías que tomar carretera sí o sí. No había calles normales ni nada. Entonces, para yo llegar a la otra entrada tenía que darle la vuelta caminando en carretera, en tacones y con vestido. ¿No había acera o banqueta? No. Ok. Había un pequeño espacio de este tamaño entre... Era como un tipo cerrito y la carretera, pero nada más. Y ya pasaban trailers, autobuses, carros normales y todo, pero había tránsito muy pesado ahí. Okay. Entonces yo les hablé y les dije que si me podían mandar por favor un Uber, porque yo me daba cuenta que al jefe de pasantes sí le mandaban Uber hasta si iba a un lugar muy cerca. Claro. Entonces yo dije, pues que me hagan el favor y hasta yo pensé, se los pago de mi nómina. Solamente quiero que me manden un Uber para que me lleve a la otra entrada y poder cumplir con mi trabajo, ¿no? Y no caminar por la autopista. Entonces, hablé y me dijeron, no, es que tú no estás autorizada para ese tipo de servicios. Y yo, ok, es que por favor no tengo datos para yo poder pedir un Uber. Creo que ni siquiera tenía la aplicación. Entonces les dije, solamente necesito que me lleven. Me lo negaron, me dijeron que no. Tuve que ir caminando, hice como 1 hora más o menos caminando para darle la vuelta, todo esto te digo en autopista. Y llegué, me firmaron los folios, me regresé y esa noche llegué llorando a la casa con mis papás. Claro. Me dijeron que renunciara porque era pues muy peligroso para mí. Aparte de que yo saliendo del servicio, yo saliendo del trabajo de esta notaría, a las 7 yo me iba a hacer mi servicio al INCIFO. Entonces yo llegaba al INCIFO como 7:30 porque me quedaban no muy lejos y ahí salía como las 9:30. Entonces yo estaba pocas horas diarias y se me iba a ampliar más el tiempo de mi servicio social, pero porque quería trabajar y como tener mi propio dinero y aparte más experiencia en la carrera notarial porque yo sí quería seguir ahí. Pero ahí fue donde me di cuenta que realmente no era justo lo que les hacen a los pasantes. Porque aunque no tengan un título ni nada, pues creo que ya están arriesgando cosas más fuertes como la integridad personal, que deberían de cuidarla más. Pues estas 3 historias, la de tu cortada en la mano, la del chico que se desmaya y la de maratón en tacones, creo que tienen como constante precisamente otra constante del mundo legal, que es el descuido para los pasantes o para los trabajadores de menor rango dentro de cierta corporación o de cierta rama laboral. En este caso, en una notaría, el tema de que no tengas a lo mejor en algunos casos seguro social, pues ya te pone un peldaño por debajo de muchas situaciones que te colocan en un estado de riesgo. Y ahora el hecho de que aparte le sumes estas condiciones inhumanas de trabajar 12 horas con un sueldo que, como tú dices, pues no da para que me pase a echar mi hamburguesa o echar mi sushi ahí al mediodía porque ya me dio hambre y ando
de la Ciudad de México al Estado de México y de aquí para allá, en realidad termina precisamente con consecuencias como esa. La del chico que se desmayó es consecuencia de las mismas condiciones Sí. laborales que están ofreciendo, y aparte que lo hayan despedido por ese extravío de documentos accidentales, el típico meme, ¿no? De me atropellaron, pero sí vas a venir, pero sí estás bien. Aquí es como que pues me desmayé, jefe, me perdí la conciencia, me trasladaron en ambulancia, pero se me perdieron los folios. Ya ve que desmayado uno no alcanza a agarrar documentos. Uno está más preocupado por no golpearse la cabeza del piso, pero hay prioridades dentro de los lugares de trabajo. Eso, sin lugar a dudas, va a ser una constante donde quiera que vayamos. Si somos litigantes, si estamos en notarías, en el servicio público, es una situación que, bueno, por eso dejaste de trabajar ahí ya con esa. La tercera fue la vencida, la tercera que te tocó presenciar y vivir. Pero bueno, entiendo que a lo mejor nos decías que era una carrera muy, muy larga, de varios años. Tú te saliste al tercer año de la situación notarial, entraste al corporativo, pero ¿conoces a alguien que de esa misma generación donde tú estuviste en las notarías con gente de tu edad, alguien que sí la haya hecho dentro de la notaría, que haya subido en el rango y ahorita esté trabajando de eso? Sí, tengo 2 conocidos. Una era una chica que trabajaba, no, uno era un chico que trabajaba conmigo en la notaría y otra era una compañera de la carrera. La compañera de la carrera trabajaba en otra notaría distinta, que de hecho ahí tenían como más filtros para entrar y todo esto, y según hasta donde yo me quedé ahí les daban un trato más digno y unos sueldos más justos, y ella ya está como abogada en la misma notaría. Ok. Y el otro era un chico que trabajaba conmigo en la primera notaría donde yo trabajé, y él sigue como licenciado, pero un poco como paralelo a la notaría. O sea, no está dentro de la notaría, sino que hace trabajos para la notaría, pero no está dentro sino que se tuvo que salir a hacer clientes y todo eso, y luego él lleva a sus clientes a la notaría y ya trabaja junto con la notaría, pero no en la notaría. Ok, pero entonces sí podrías decir que tuvieron éxito en esa búsqueda Sí. y en ese trabajo tan arduo que describiste, en continuarlo durante varios años. Ya ahorita están más o menos en donde quisieran estar ellos, con salarios mejores, con condiciones mejores. Yo creo que sí, a lo mejor no han llegado hasta donde ellos quieren, pero sí veo que sí progresaron dentro de la notaría. Yo creo que también depende mucho del tipo de notaría en donde estés, el tipo de jefes que tengas, que si te impulsan, si te enseñan, y toda esa estructura dentro de la notaría. Entre más escalafones tenga, mejor, porque puedes ir subiendo de poquito en poquito, pero tienes una esperanza de que vas a llegar. No como en donde yo estuve, que fue como de pasante, vas a pasar a abogado de notaría. Entonces era un salto gigante que pues sí tardabas bastantes años. Ya. Y entonces de esta situación que nos comentabas al principio, de que ya estuviste en el INCIFO, que estuviste en notaría, que ahora estás como abogada corporativa, a la Daniela de ahora, ¿cuál le gusta más de esas 3 experiencias? Me gusta más el corporativo. Ok. Porque en el INCIFO me gustaba mucho el tema de la criminología y la criminalística, porque son temas muy interesantes, o por lo menos de mucho interés mío, pero tampoco era, investigando, tampoco era como que los sueldos fueran tan buenos dentro del INCIFO. Entonces, en donde estoy es donde me han ofrecido un sueldo un poco más justo a mi experiencia y a mi escolaridad y todo esto. Y también que tengo prestaciones. O sea, creo que es un poco triste decir como tengo prestaciones como si fuera algo que me saqué la lotería. Sí. Pero realmente en la realidad en la que vivimos, laboralmente, pues sí es un plus que te den todas estas prestaciones. No debería de serlo. No me gustaría que se normalizara el hecho de que si tienes prestaciones es porque eres privilegiado, porque pues todos deberíamos de tenerlo desde que somos pasantes, pero pues así es esta realidad, y ahorita es donde estoy más cómoda porque tengo un poco más de certeza laboral. Muy bien, Daniela, pues muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Queremos cerrar esta sesión con una dinámica muy especial. ¿En qué consiste? Te voy explicando. Nosotros queremos un bonito recuerdo, nosotros digo tu servidor, la producción, queremos un bonito recuerdo de tu paso por el proyecto, y entonces te vamos a pedir una suerte de autógrafo. Básicamente es
un menú de Buffet Legal, en donde te vamos a pedir que por favor nos puedas escribir aquí el nombre que le darías a esta sesión como si se tratara de un platillo, por decirlo así. El nombre que tú le quieras dar a la sesión y una pequeña descripción o una frase que simbolice para ti lo que fue esta sesión. Y aquí en la parte del precio, lo que te vamos a pedir es que por favor le pongas la fecha de hoy. Básicamente estamos a 09 del 10 del 23. Entonces, por favor, ayúdanos a llenarlo. Excelente, muchas gracias, Daniela. Ahora, ¿nos puedes explicar, por favor, qué pusiste y qué significa? Vamos a mostrarlo. Sí, puse arroz, ahora con salmón y aguacate. Ok. Porque fue lo que pedimos para comer. Y arroz porque era como algo para lo que me alcanzaba antes, pero ahora sí me alcanza para el salmón y el aguacate. Bien. Excelente. ¿Y cuál fue tu dedicatoria? Mucho éxito como siempre, se lo merecen. Muchísimas gracias, Dani. Y para cerrar también esta sesión, queremos hacerte entrega de un pequeño presente que te preparamos con muchísimo cariño y que me gustaría que abrieras primero aquí en cámaras para ver qué te parece. Está ¿Qué te parece? chido. Muéstralo, es muy muéstralo. padre. Es nuestra segunda sesión, nuestra segunda taza de Buffet Legal. Te lo regalamos con mucho cariño y como agradecimiento por haber venido con nosotros a elaborar este episodio. Y te quiero dedicar unas palabras ahí en la cajita igual, Sí. como recuerdo. Después de lo que nos platicaste, yo hago normalmente una reflexión y eso es lo que pongo aquí en la caja. Entonces, creo que ya sé qué vamos a poner. Muy bien. Muy bien. Ya tengo la frase y creo que quedó como grito de sindicato. Trabajo digno es canasta básica. Muchas gracias, Dani. Y hay una pequeña firma para Dani. Creo que esta frase refleja bien el tema que queremos, sobre todo, resaltar con esta sesión. Condiciones que no deben aceptar, que nosotros tal vez aceptamos en su momento, pero que siempre invitaremos a que se mejoren porque de eso se trata. No de perpetuar, sino de mejorar a futuro. Amiga, muchísimas gracias por haber venido. Sabes que te apreciamos mucho y estamos muy agradecidos por que hayas compartido con nosotros esto. ¿Unas palabras que nos quieras dedicar? No, gracias a ustedes. Me da mucho gusto que tengas este proyecto y también que podamos darle como voz a este tipo de situaciones, visibilizarlo y que no se conformen. Alcen la voz y cobren sus sueldos, no les dé pena, por favor. Con eso cerramos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Los esperamos para nuestro tercer episodio. Como cada lunes, muchas gracias y hasta luego. Bye. Bravo.